Conoce la historia de tu localidad. Eso impulsa tu querencia y tus ganas de aportar como ciudadano. Y ya en línea, Otoniel Martínez. Él es docente universitario desde más de 20 años en dando las materias de historia y geografía. Es docente actualmente certificado por la World Climate Foundation como educador global, representante de Venezuela ante el Consejo de Honor de la Organización Mundial de Scouts Independientes, es docente encargado del modelo de las Naciones Unidas en el Colegio Ítalo-Venezolano Ángelo de Marta, en el Manglar, en el Eduardo Blanco. Además es abogado especialista en Derecho Administrativo y Laboral y gran amigo. Invitamos a que lo sigan en sus redes sociales, Instagram @OtoMartinez67 y su Twitter o X @RudyOtoniel, Rudy con Y. Y hoy es 10 de octubre y no podemos dejar de hablar, porque si hay un tema que yo siempre me disfruto con Otoniel es hablar de la historia de Barcelona, porque vive allí, sabe mucho de todo esto porque su papá fue autoridad y tiene unas anécdotas interesantísimas. Y lo que queremos hablar hoy es de lo que se está celebrando, 250 años de la Catedral de Barcelona, nada más y nada menos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola María Alejandra. Bueno, sí, hoy un gran día, un día de júbilo para esta ciudad, un día donde recordamos nuestra historia, todos los barceloneses, ¿no? Que nos identifica y nos apega tanto a esta tierra tan querida. Cuando hablamos de la catedral, María Alejandra, es que se parece tanto a nosotros, definitivamente a nuestra forma de ser, así como somos no solamente los barceloneses, sino el anzoatiguense, como quien dice, echado para adelante y que en las circunstancias más difíciles se mantiene erguido. Sí. Fíjate tú cómo es la historia de la catedral. La catedral verdad. empieza siendo un templo pequeño de bajareque y madera a principios del siglo XVIII, pero ese bajareque y madera esto estaba muy deteriorado y hacia mitad de ese siglo, del siglo XVIII, antes de la década de 1750, 1744 específicamente, se decide para la fecha, entonces ilustre, digamos, presbítero que había sido nombrado para tal cargo, el rector de la ciudad, don Manuel Sotomayor, decide que había que hacer un templo propio de la ciudad en mejores condiciones. Y entonces empieza a pedir ayuda. Con el paso del tiempo, desde 1744, en los años sucesivos, con los aportes de la comunidad, de los propios barceloneses, empieza a levantarse el templo. Así fue como empezó, pues realmente porque no había una asignación de dinero para poder levantar un templo como tal. Así que la gente por su cuenta empezó a apoyar y las limosnas, las dádivas. Pero el caso aquí es muy particular porque resulta que hay un terremoto, María Alejandra, y tumba a casi toda la iglesia. En 1766 un terremoto muy fuerte en la región oriental. Buena parte del templo se desplomó. Tenía algunas pequeñas obras de mampostería, pero seguía el bareque y el adobe seguían siendo las piezas principales, pero no resistió. Así que la gente se reunió el cabildo sobre las ruinas del tramo caído, el cabildo con el pueblo, y les dijo en pocas palabras: señores, necesitamos seguir adelante con esto porque queremos hacer nuestra iglesia, la tenemos derrumbada. Y la gente, sin pensarlo dos veces, a pesar del dolor que les dio haber caído el templo, decidieron seguir aportando, y con tanto aporte que el mismo cabildo decidieron todos, entre todos y entre toda la ciudad, dirigir una carta al rey Carlos III. En la carta le solicitaban abiertamente la asignación de recursos para levantar un templo. Y el rey lo aprobó por cédula real. Carlos III, que va a ser el mismo que va a crear la Capitanía General de Venezuela unos años después, el rey Carlos no solamente le asigna dinero, sino que también señala que a posteriori la posibilidad de crear un gobierno eclesiástico propio de la ciudad, independiente de Puerto Rico, porque Puerto Rico el obispo de Puerto Rico era el rector aquí de la zona, de esta región. Entonces no había una diócesis, porque la diócesis de Barcelona se creó fue en el siglo XX. El caso es que la catedral se llevó a cabo, se levantó, se construye y en 1773, ya totalmente terminada, se solicita entonces la autorización papal, esta vez el Papa Clemente XIV, para que pueda pues oficiarse misas en la misma, para, digamos, la consagración. Con lo que nos estás diciendo específicamente, la iglesia, la catedral tendría más de los 250. Lo que pasa es que a partir de 1773 es que se da esta autorización papal. La consagración. Exacto. Sí, y llegas precisamente, la misa es el acta consagratoria, es de fecha 10 de octubre de 1773, a las 8 de la mañana se realizó ese día la misa.
y esa iglesia estaba hasta lo último de gente según el acta. Ahí estaba toda la ciudad, todo el que aportó, bien sea en recursos económicos como el que aportó en trabajo. Porque te cuento, hasta una comunidad indígena de Cumanagotos se vino a trabajar para hacer el techo. Es decir, es la confluencia de todos los sectores de la ciudad. Por eso digo que la Catedral de Barcelona se parece muchísimo a nosotros, cuando queremos hacer las cosas que realmente nos llevan a pensar en grandeza, en desarrollo, en progreso. Es un ejemplo del esfuerzo y de la organización ciudadana. Así mismo, es la expresión misma. Y tanto que con el paso del tiempo la catedral se va a convertir en el símbolo del progreso de la ciudad. El crecimiento de Barcelona es exponencial con el desarrollo de la diócesis como tal. La catedral se va a convertir en sitio de encuentro, no solamente del arte, sino de asuntos políticos importantes. Y Barcelona, que era una población de menos de 10.000 personas para 1773, unos 50 años después, para la época de la independencia, es una ciudad de casi 20.000 habitantes, que ya era bastante en aquel entonces. Es una ciudad que crece con progreso, con desarrollo, con un sector comercial pujante, y bueno, es la marca de la ciudad que se extiende a toda la zona, a toda la región norte de Tabanzuato, que fue consagrada como catedral en 1773, como tal. La primera catedral del continente americano. Imagínate. Sí. No hay había dudas durante un tiempo. ¿Y no sabes qué motivó pues, esto? Que haya sido la primera en el continente. Bueno, hay varias versiones. Hay unas que señalan que la de San Juan de Puerto Rico estaba en ese momento en una situación también similar a la nuestra en cuanto a lo que era la construcción. Pero lo que le hace que el Papa envíe la bula pontificia, el acta y permita la consagración como catedral, es el hecho de traer reliquias de santos mártires de Roma, de las catacumbas romanas. Se traen el cuerpo de San Celestino mártir, que se puede ver perfectamente en una de las naves de la catedral. Sí. Se traen reliquias de Santa Eulalia, que también están allí, huesos de Santa Eulalia que están en el altar, la riqueza, el decorado, y algo muy importante, la solicitud del pueblo, María Alejandra. La carta que se envió pidiendo recursos al rey Carlos tuvo mucha resonancia en la corte y en la feligresía española. Qué hermoso. Bueno, esa historia, aunque parezca muy novelada, mejor dicho, realmente lo es así. Es el peso de una comunidad que quería tener un templo importante, un templo votivo y de importancia. Por eso entonces la catedral es consagrada por el Papa Clemente XIV como catedral, siendo la primera catedral como tal desde que los europeos llegaron al Nuevo Mundo. Y esa es la historia que nos llena de orgullo, pues, por supuesto, la catedral primada del continente americano. ¿Qué debemos decir ahora de la catedral? Reflexionemos de sus condiciones, la importancia que tiene para el Estado Anzoátegui ya en este momento, hoy, en el siglo XXI, más allá de lo sucedido en 2020. La catedral, hoy día se han hecho varios trabajos importantes. En los años 80 se hicieron unas obras importantísimas que las impuso Monseñor Constantino, que fue obispo desde 1969 a 1991. Se retiró y a las pocas semanas lamentablemente falleció, porque tenía unas dolencias terribles, Monseñor. Él logró un apoyo importante y un impulso. Todos esos trabajos que se hicieron fueron más que para rescatar en sí el templo, o para preservarlo, mejor dicho, para rescatarlo no estaba en peligro, sino simplemente rescatarlo, refaccionarlo. Son trabajos que nos recuerdan la importancia de preservar nuestra memoria histórica. Sí. La catedral no es nuestra historia. ¿Cuántos barceloneses no hemos sido bautizados allí? ¿Cuántos de nuestros padres se casaron? ¿Cuántas familias no unieron sus vidas allí o se fundaron bajo el techo de esa catedral? Además, es la catedral que acoge al obispo de la diócesis de Barcelona, que es lo que sucede en 2020, ¿no? Con la catedral en particular. Y entonces las confirmaciones totalmente eran ahí. Es el obispo que confirma. Bueno, la catedral recoge nuestra esencia, lo que somos, lo que queremos, lo que aspiramos mucho. Fíjate el hecho que te dije al principio, es la forma como, pese a las dificultades, la catedral todavía está allí. Como pese a que no había recursos, la gente del pueblo recogió su dinero, todos pusieron mano de obra, pusieron lo que podían para poder llevar adelante construcción de un templo que los representaba, que los edificaba a todos como personas. Nosotros estamos bastante vinculados pues al desarrollo de nuestra ciudad, y la catedral es parte importante de todos nosotros justo por esto.
porque expresa el sentir y la vida de los barceloneses. Muchísimas gracias a Otoniel Martínez, nuestro amigo docente universitario, dando clases de historia y geografía con más de 20 años en esto. Además es docente actualmente certificado por la World Made Foundation como educador global, representante de Venezuela ante el Consejo de Honor de la Organización Mundial de Scouts Independientes. Es docente encargado del modelo de las Naciones Unidas en el Colegio Ítalo-Venezolano Ángelo de Marta, en el Manglar, en el Eduardo Blanco. Además es abogado especialista en Derecho Administrativo y Laboral. Gran amigo que siempre nos trae estas historias bastante sensibles y reales. Sientan hoy a la catedral, es su día y desen una vueltica. Todavía están a tiempo. Muchísimas gracias, Otto. Gracias a ti, María Alejandra, y bueno, que Dios bendiga a Barcelona. Amén. Despedimos desde la Gerencia General Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez desde la edición y grabación, Luis Rodríguez desde el control técnico en la coordinación de producción general del circuito Unión Radio, Jesús Salazar desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM se despide Alexandra Gamboa. Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa, desde la redacción de mundour.com en Anzoátegui, Saraí Portillo. La suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @MaleMalaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.